Gracias por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú sostienes nuestros cuerpos cansados. Gracias, Señor, porque tú has provisto la economía, la fuerza, la salud, Señor, y aún en la enfermedad tú estás presente en nuestras vidas, Padre. Ahora, Padre, este primer día de la semana, domingo, estamos aquí, Padre, no como una religiosidad, sino como un agradecimiento en nuestros corazones para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ahora, Padre, ponemos en tus manos cada clase, cada enseñanza que se va a dar en los diferentes salones, con los niños, con los adolescentes, y también aquí, Señor, con los que estamos hoy aquí en tu templo, Padre. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras, Señor, a entenderla, Señor, y a comprenderla, y aquello que no podamos comprender, Señor, pues podamos seguir, Señor, siendo instruidos, Padre, nosotros mismos buscar, Señor, aquello que no podamos comprender. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una anécdota o una fábula, no sé cómo se llama. La han oído todos. ¿Ya? Esa fábula se llama Los ciegos y el elefante. ¿La han oído? Había en mis tiempos en la primaria, esa fábula aparecía en los libros de texto de la SEP. Y ahorita creo que ya no aparece. Estoy hablando de mis tiempos. Pero en esa fábula se describe a 5 o 6 sabios, pero todos están ciegos. Y esos ciegos resulta que nunca habían conocido un elefante. Entonces los llevan y los ponen en un elefante. Pero cada quien está en una posición de ese elefante. Y le toca al primer ciego y le toca, el lado frontal, ¿no? La panza del elefante. Ya sabe que usted que un elefante es grandote. ¿Alguien ha visto de cerca un elefante? A ver, alce la mano. Aparte del que pueden tener en casa. ¿Han visto un elefante? Sí, bueno, muy pocos. No, bueno, pues está gigante, ¿verdad? Es un animal gigante. No crea que es como un animal chiquito. Entonces, cuando él lo está tocando, el primer ciego lo palpó y dice, ya sé lo que es un elefante. Un elefante es una pared. Y después escuchó esto el segundo, ¿cómo se llama? El segundo ciego, pero él estaba tocando un colmillo. Él estaba tocando el colmillo. Ve que los elefantes tienen un colmillo, ¿verdad? O tienen 2 colmillos, pero él estaba agarrando uno y dijo, no, estás equivocado. Lo que es un elefante es una espada. Un elefante es una espada, dijo el segundo ciego. Pero luego oyó otro ciego y dijo, no, los dos están equivocados. No, dice, pero el tercero estaba tocando la trompa del elefante. Ya ve que los elefantes tienen una trompa bien larga y gruesa, ¿verdad? Y con eso agarran el maní y agarran el agua y te avientan el agua. Entonces es algo totalmente diferente a lo que era la parte frontal, digamos el estómago y toda la parte del elefante. Era muy diferente a lo que el otro creía que era una espada, pero en realidad era el colmillo. Y él dice, no, en realidad es una inmensa serpiente. Está grande, es como una boa, es como una anaconda, dijo el tercer ciego. Pero luego viene el cuarto y dice, no, ese le tocó la pata del elefante. Usted sabe que una pata de un elefante le cae en la cabeza, se la destroza, hermano. No hay animal que pueda contra un elefante. Ni los leones, ni los hipopótamos, ni los enormes cocodrilos del Nilo, nada se impone contra el elefante. El elefante es el verdadero rey de la jungla, ¿sí? Y porque usa sus enormes patas y puede aplastar lo que quiera. Le temen al elefante. Los animales de la selva lo ven y le sacan la vuelta. Pero entonces le tocó a este hombre la pata del elefante y dijo, no, es un enorme tronco rugoso o añoso. Dice, eso es lo que es un elefante. Y así fueron diciendo todos y cada uno de ellos. Y la enseñanza aquí es que cada quien, en su experiencia personal, daba su opinión acerca de lo que era un elefante. Sí, cada quien decía, no, un elefante es una espada, porque estaba tocando el colmillo. Otro le tocó la panza y como estaba muy grande, dijo, es una enorme pared. Y así cada uno, en su experiencia personal, lo que ellos consideraban, decían, esto es la verdad. Y a veces a los cristianos nos pasa algo similar a esto. Nosotros queremos experimentar a Dios y queremos decir, Dios es esto porque esto es lo que yo viví. Y nosotros cometemos el grave error de querer hacer a Dios a nuestra imagen, o sea, a una imagen o a una imaginación de nosotros.
Y somos como estos ciegos porque realmente somos ciegos. Cuando intentamos conocer a Dios, nosotros realmente somos como estos ciegos, porque solamente Dios se revela en alguna forma y es muy diferente a veces con todos nosotros. Podemos tocar a Dios por medio de, podemos conocer a Dios en algún momento de nuestras vidas, tal vez Él fue a través de un milagro, como escuchábamos ahorita de la hermana Rosario, pero tal vez no, tal vez fue de otro modo, y cada quien entonces quiere dar una opinión acerca de quién es Dios o cómo es Dios. Y esto es peligroso. Hermano, ¿cómo va a ser peligroso? Porque entonces nosotros empezamos a conformar a Dios a lo que nosotros creemos que es. Y entonces dijo un pastor, creamos a un Dios de nuestra imaginación. Y se cometen errores de doctrina por ignorar quién es Dios. Entendemos cuando aquellos hombres en la fábula, que aquellos hombres no entendían quién era Dios, quién era el elefante, porque eran ciegos y a ellos nada más les tocó examinar una parte de ese elefante. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, digamos, en cierto modo, porque a Dios no se le puede estudiar, pero estudiar a Dios. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. La palabra de Dios está para que nosotros la leamos, la investiguemos, la escudriñemos. Es la palabra que usa la Biblia, escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es una palabra que significa investiga. Ponte a investigar. Habrá muchas cosas que tú te topes que no entiendas en la Biblia. Bueno, ese te toca a ti. Entonces, ¿cuáles son esos peligros de no conocer a Dios? Lo primero, como le mencionaba, formarnos a un Dios a nuestra imaginación. Como yo creo que Dios es amor, puro amor, yo no creo que Dios vaya a condenar a nadie. Pero si usted lee la Biblia habla que Dios condena y va a condenar en algún momento. Pero si usted piensa que Dios es un Dios airado nada más, que es un Dios juicioso, y dice, no, Dios no tiene un ápice de amor, porque si Él dice que hizo un lago de fuego y azufre, lo que conocemos como el infierno, y ahí va a ir toda persona. Entonces hay personas que se forman a ese Dios nada más. Entonces son peligros y así podemos poner más ejemplos. Pero Dios es amor y Dios es justicia. Dios es las dos cosas. Dios no deja su justicia por ser nada más amoroso, ni deja su amor nada más por ser justo. Él es amor, gozo, Él es todo eso que nosotros podemos leer en la Biblia, pero tenemos que ir a Él. ¿Cuáles son los otros peligros? Bueno, hemos estado durante varias clases mencionando todo esto, pero uno de los mayores peligros es la falta de atención a nuestras vidas. Cuando nosotros ignoramos cómo es Dios y quién es Dios y cuáles son los atributos de Dios, nosotros no podemos establecer una relación como debiera ser con Dios. Y esto me gusta ejemplificarlo de algún modo a través del noviazgo o el matrimonio. ¿Cómo tú vas a conocer a una persona? En la medida en la que convivas con ella o con él. Y las necesidades del hombre son muy diferentes a las necesidades de las mujeres. Es muy raro que un hombre necesite que le den flores. Es muy raro. Un hombre casi es muy raro que necesite que le den flores para sentirse bien. Un hombre es muy raro que diga, me siento mal porque no me ha dado flores mi pareja. Tal vez lo haya, ¿verdad? Pero es muy raro. En cambio, las mujeres no, ellas sí requieren esos detalles, ¿verdad? Un chocolate, una flor, escribirle un poema, una canción, o sea, ya a tu creatividad. Pero un hombre no, son diferentes las necesidades, ¿verdad? Y el hombre tiene otras necesidades. La mujer puede tener otras diferentes. Pero ¿cómo vas a conocer tú a tu pareja si no tienes esa relación con ella o esa relación y que cada vez se vaya haciendo más íntimo? ¿Cómo vas a lograr tú esa grado de integración con la persona si no convives con ella? Para eso, ¿verdad? Necesitas tener una relación, empezar lo que llamamos noviazgo, de ahí se va al matrimonio, y aunque el ser humano nunca termina de conocerse, aunque están casados nunca terminan de conocerse, pero siempre se llega a una mancomunión muy profunda entre la pareja. Lo mismo sucede con Dios. Para que tú y yo le conozcamos, tenemos que establecer una relación con Dios. Pero a veces nosotros queremos tener una relación con Dios
Como que, Señor, te voy a ver nada más el domingo y ya. Nada más el domingo. El domingo venimos a la iglesia, cerramos nuestros ojos, alzamos nuestras manos, cantamos las alabanzas, los cantos, las canciones, ¿sí? Leemos lo que ponen ahí, porque a veces ya ni Biblia traemos, ahora pues leemos ahí. Y esa es toda la relación que tenemos con Dios, si es que se le puede llamar relación a eso. Yo pregunto, ¿con esto es suficiente para conocer a tu Dios? Va a llegar un momento en que puede venir otra persona con, con malas o falsas enseñanzas, dice la Biblia. Y como tú no conoces quién es realmente Dios, vas a ser fácilmente engañado. Vas a ser fácilmente, en tu mente te van a transformar la verdad y la van a desviar. Y entonces, como tú no estás fuerte, vas a empezar a amar a otro Dios que no existe, ¿verdad? El Dios que nosotros adoramos es el Dios de la Biblia. Es el Dios que está plasmado aquí. Y para que tú y yo logremos con Él una verdadera relación, tenemos que llegar a conocerle, tenemos que llegar a entenderle para que le puedas agradar. Si yo a mi esposa no la conozco, vamos a poner un ejemplo banal en su forma de comer. Digamos que mi esposa no come picante. Y yo después ya de 15 años de casado, le traigo una torta de la barra con harto picante, ya ve que le echan de ese picante que pica bien, bueno y sabroso. Y cuando ella confía en mí, porque soy su esposo, le da la primera mordida, pues se va a enchilar toda, ¿verdad? Le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo, ¿a poco no la puedo conocer después de 15 años? Pues así somos con Dios, pasamos 10, 20 años de cristianos y no llegamos a conocerle. Y estamos cometiendo errores que pueden ser errores imperdonables ante los ojos de Dios. Y podemos ver el caso de aquellos jóvenes hijos de Aarón. Aarón era el sacerdote era el único que podía llegar hasta el lugar santísimo en ese tiempo. Podía llegar hasta este lugar y ministrar. Pero aquí abajo, en el lugar santo, podían ministrar otros sacerdotes, entre ellos estaban los hijos de Aarón. Y dice en la Biblia que ellos tuvieron la ocurrencia. Carlitos, muchas gracias. Gracias, Carlitos. Tuvieron la ocurrencia de pensar, de creer. Ellos tuvieron la ocurrencia de decir, oye, hermano, porque eran dos, ¿qué te parece si a Dios le agrada el incienso? Sí, a Dios le agrada. Oye, ¿qué te parece si hacemos un incienso nuevo? Dejamos lo que Dios ha establecido en su ley y creamos un incienso nuevo tú y yo. Y se lo presentamos. Mira, la gente va a decir, ay, huele diferente. Antes olía, no sé, voy a poner un ejemplo, a lavanda. Pero ahora huele a, ¿qué otra flor? A jazmines, no sé. No sé qué huelen los inciensos, pero estoy poniendo un ejemplo nada más. Antes olía a lavanda y ahora huele a jazmines. Mira, la gente nos se va a sentir, oye, qué cosa tan diferente. Salieron de lo habitual. Está bien padre. Está muy bonito. Felicidades, muchachos. Felicidades, hijos de Aarón. A lo mejor se iban a llevar las palmas de las personas. Pero la cosa está en que Dios no había establecido eso. Dios no había establecido. Y ellos creyeron que estaban haciendo un bien, haciendo aquello que iba contra lo que Dios había establecido. Entonces, como estaban haciendo lo que estaba en contra de lo que Dios estableció, dice la Biblia que a Dios le desagradó. Le desagradó. ¿Qué le desagradó? ¿El olor? ¿Le desagradó que hayan cambiado las flores o lo que sea que le hayan puesto? ¿Qué le desagradó a Dios? Le desagradó que hayan desobedecido sus mandamientos, porque eso era un mandamiento de Dios. ¿Y qué pasó? Dios les quitó la vida ahí. Suena duro, ¿verdad? Suena duro, pero así es con Dios. Ahora, no siempre Dios está haciendo esto, ¿verdad? Estamos hablando de una época de la ley. Pero Dios es justo y en su justicia otorga lo que nosotros nos merecemos. Pero nosotros, hermanos, en este ejemplo, tenemos que tomarlo y verlo y aplicarlo a nuestras vidas. Que tenemos que conocer los preceptos de Dios para que no queramos cambiar lo que Dios ya ha establecido. El ser humano es muy dado a ir en contra de Dios. Todo lo que el mundo hace se levanta contra Dios, dice la Biblia. Miren un ejemplo.
Hoy en día se aplaude y se enseña ya el homosexualismo, el lesbianismo. Pero si usted va a la Biblia, la Biblia dice que el hombre y la mujer tienen un uso normal, natural, que es el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Eso fue establecido por Dios. Pero el ser humano lo ha volteado y lo ha transformado en algo que va en contra de Dios. Y Dios ya en un tiempo juzgó a unas ciudades por esta situación. Dios en su momento hará juicio contra la humanidad en algún momento. Y si usted va al Apocalipsis, verá que habrá cosas terribles que van a suceder. Pero el punto es que el mundo lo hace. El mundo, ellos están perdidos en delitos y pecados. Pero nosotros que hemos sido transformados o que hemos sido llevados del reino de las tinieblas, cuando estábamos en el mundo, tal vez participábamos de esas obras. Pero ahora que hemos llevado al reino de su amado Hijo, dice la Biblia, nosotros ya nos participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, yo participaba de esas cosas, pues ahora ya no vas a participar porque tú ya conoces los preceptos de Dios o tienes que llegar a conocerlos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados en toda nuestra vana manera de vivir. Cuando el cristiano llega al Evangelio, ciertamente llega todavía con aquellas cosas, reminiscencias, o tal vez ya no son reminiscencias, todavía son muchas de esas cosas, en tu vida. Como una de las cosas que hace el hombre, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo es ser aquel hombre machista. Aquel hombre que dice, en mi casa yo mando. Y la mujer está para lavar los trastes, para cocinar y para tener hijos. Los pensamientos machistas que tiene el mundo, ¿verdad? Y que lo practican mucho aquí en México. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos hallamos que la Biblia nos habla a nosotros que tratemos a la mujer como vaso frágil, que la honremos, que honroso sea el lecho sin mancilla, y tantas cosas que nos enseña la palabra. Pero si nosotros decimos, no, es que mi abuelo, es que mi papá, y no somos transformados en nuestros pensamientos, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Porque nosotros tenemos un mandamiento de parte de Dios ahí en Romanos que nos llama a que nos vayamos nosotros transformando en nuestros pensamientos. Que dejemos allá atrás toda aquella cultura que teníamos, ya sea por familia, ya sea por nación, ya sea por sociedad, y que nos hagamos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, todo esto, los errores que cometemos a veces como cristianos de ser como los hijos de Aarón, es por la falta de conocer quién es Dios. Si tú y yo no llegamos a conocer a Dios en profundidad, vamos a seguir cometiendo esas faltas. Vamos a seguir deshonrando a Dios, vamos a seguir desobedeciendo sus mandamientos. Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos a Dios, los atributos de Dios. Y de eso hemos hablado últimamente. Y una de las cosas que he estado hablando es acerca de la deidad, de quién es la deidad. Porque usted puede salir de este lugar y camina unas cuadras, bueno, 2 o 3 cuadras para allá. Hay un lugar que se llama el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y adivine que ellos tienen una Biblia muy similar a nosotros. Pero tienen una enorme diferencia. Que ellos tienen a Jesucristo como un ángel o como el arcángel Gabriel. Y tienen al Espíritu Santo como una fuerza activa. Si tú no sabes quién es Dios, entonces tú puedes ser engañado y decir, sí tienen razón. Sí tienen razón. O si te vas más para allá están los mormones. Ellos también usan una Biblia, aparte le han añadido otro libro. Que igual te hablan de Cristo, pero tienen unas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y no tan lejos aquí está la Iglesia Católica. Y también ellos tienen falsas enseñanzas, como la idolatría. La idolatría es una de las cosas que Dios más detesta en todo lo que Dios detesta, la idolatría. Porque atenta contra quien es Dios. Pero cuando nosotros ignoramos la palabra, cometemos esos errores. Por eso es importante que tú y yo sepamos la deidad. Y hemos hablado acerca de que Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y ellos son una unidad.
Cuando la Biblia habla en el hebreo antiguo, dice Elohim, está englobando en plural a tres personas. Ellos, ni uno de ellos es más que el otro, sino que los tres conforman una única deidad, una unidad. Y esto es similar a cuando Dios estableció el matrimonio. Porque si usted se acuerda, ahí en Génesis Dios estableció el matrimonio con Adán y Eva. Y cuando se casaron, Dios les dijo, a partir de hoy, ustedes serán una sola carne. Una. Pero ¿cómo va a ser esto posible si eran dos? Porque habla de unidad. Dice la Biblia, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, si no hay unidad en ellos. Tarde que temprano, cuando hay la falta de unidad, entonces se separan. Pero hablando de la deidad, ellos son uno porque son una unidad. Pero hay personas, hay iglesias que toman nada más a Dios el Padre y degradan al Hijo o degradan al Espíritu Santo y dicen que no son Dios. Nosotros como iglesia aquí, nosotros predicamos de un Dios trino o trinitario, o sea, conformado por tres personas. Dios el Padre. Ya nos quedó bien claro, ¿verdad? Porque esto lo vimos semanas atrás, de que Dios el Padre es Dios. Y casi nadie pone en entredicho esto. No hay una vertiente cristiana que ponga en entredicho a que Dios el Padre es Dios. Pero cuando llegamos a la persona del Hijo, ahí entra la controversia, porque muchas iglesias enseñan que Jesucristo no es hijo. O sea, no es Dios, es hijo, pero no es Dios. Hablan de que Jesucristo es un ser creado. Pero nosotros vimos ahí, cuando leímos en San Juan capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesucristo, dijo, en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, ya de ahí empezamos con dejándonos en la palabra que Jesucristo tenía la misma sustancia y el mismo nivel que Dios. Después llegamos al Espíritu Santo y vimos que también comparten la misma deidad. Ahora, hemos estado conociendo a Dios, porque cuando nosotros leemos en la Biblia, nosotros vemos que la Biblia nos habla acerca de algunas cosas de Dios y como que nos pueden confundir, nos pueden tener entrar en confusión acerca de comprensión de Dios. Y muchas de estas incomprensiones llevan al ser humano a crearse imágenes de falsa adoración. Lo primero que vimos es que Dios es espíritu. Dios no es corpóreo, no es material. A Dios no lo podemos nosotros comparar como nosotros los seres humanos. Y esto tiene dos implicaciones. Primero, que Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas o humanas de las que nosotros sí estamos confinados. Nosotros, miren, no podemos pasar más allá de tantos kilómetros. A 10,000 millas vuela el avión. Pero si nosotros no estuviésemos en ese lugar presurizado, nos moriríamos. Y conforme vas subiendo, te vas congelando y llega un momento en que pues, ya no hay oxígeno. Para empezar, en cierto momento ya no hay oxígeno. El monte Everest, si no me recuerdo, está creo que a 8,000 metros, o sea, como 8 kilómetros. Y muchas personas ya tienen que usar oxígeno porque a 8 kilómetros les empieza a faltar oxígeno. Y empiezan a desvariar, y empiezan a tener problemas y muchos mueren allá por esta falta de oxígeno. Entonces, nosotros estamos confinados a esto. Si nosotros pensamos que Dios tiene los mismos problemas, estamos en un error. ¿Sabe lo que pasó en Yucatán, verdad? No sé si era verdad o no, pero según pusieron una estatua de Poseidón. ¿Quién es Poseidón? Mi vecino. ¿Quién es Poseidón? El dios griego del mar, ¿verdad? Poseidón. ¿Quién vio los caballeros del zodiaco? Nomás yo. El hermano también. Pues Poseidón, en la saga de Poseidón, cuando va. Pero Poseidón es el dios del mar, el de las aguas, ¿verdad? El poderoso Poseidón, que antes de él
Estuvo el otro, ¿cómo se llama? El que menciona mucho en Bob Esponja. Creo que es el dios griego. Neptuno. Esa es la contraparte. ¿Ya? Neptuno, y luego viene Poseidón. Pues aquí en México tenemos nuestros dos dioses también. Del panteón de los antiguos, aquellos mayas, aquellos mexicas. Está Tlaloc, el poderoso Tlaloc, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama el otro? Chac, también. Y por este lado tenemos a Pedro Martínez. Pero, ¿qué es lo que vemos en ellos? Vemos idolatría. Eso es idolatría. Cuando hay desconocimiento, nosotros podemos caer en esa clase de idolatría también. Ahora, una cosa que entendemos de ahí, los pueblos ponían a sus dioses de acuerdo a ciertos elementos. Algunos decían, este es mi dios del agua, este es mi dios del fuego, este es mi dios del viento, este es mi dios del aire, este es mi dios de la tierra, este es de la fertilidad, y ocupaban un montón de dioses. Pero nosotros no, nada más tenemos uno solo y se llama Jehová de los ejércitos. Y dice, yo soy el Dios arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro como yo. Y Él es el Dios de todos los elementos. Cuando se enfrentaron con Balac, con aquellos 400 profetas de Baal y de Acera, aquel Dios del fuego, Baal, Él respondía con fuego. Y cuando le dijo Elías, ¿con qué responde su Dios? Le dijeron ellos, con fuego. A lo mejor Elías ya lo sabía, pero quería que quedara constatado en la Biblia. Y cuando dijeron con fuego, dijo, pues vamos a atacar con fuego. Vamos, que el Dios que responda con fuego, ese que sea Dios. Si le hubieran dicho con agua, Elías hubiera dicho, pues con agua. Porque Elías, acuérdese que Dios cerró la fuente de las aguas por 3 años y medio, no llovió en Israel. Y después cuando Elías le pidió a Dios que lloviera, Dios mandó el agua. O sea que Dios también es Dios del agua. Él controla los elementos. Había una grande tormenta en el mar y el Señor Jesucristo estaba dormido. Y le dijeron, Señor, despiértate que perecemos. Y el Señor regañó a la tormenta. Y la tormenta dijo, es el rey del universo. A Él obedecemos. Y cuando aquellos profetas de Baal y de Acera gritaban a su Dios, respóndenos con fuego, nunca le respondió con fuego. No conforme con eso, Elías puso a esa y la llenó con agua. Y luego más agua. Y luego más agua. Y dijo, le falta, échenle más agua a la leña. Oye, pero no va a prender. Tú échale más agua. Porque ahorita van a ver quién es Dios. Y fuego cayó del cielo y consumió hasta el agua que estaba regada. Pero lo que vemos es que cuando nosotros desconocemos a Dios, nosotros caemos como esas personas que estaban, vamos a quitar a Poseidón, porque por Poseidón va a venir Beryl, la huracán que venía para acá. ¿Sabe qué? No importa que pongan a Poseidón, a quien quieran poner, si es el propósito y voluntad de Dios que un huracán pegue. Así le pongas y le hagas lo que quieras, y le saltes y le dances como los profetas de Baal, ese huracán va a entrar. Y así que tengas, como dicen aquí, tenemos a los, ¿quién? A los extraterrestres, los marcianos. A lo mejor son de Venus y no sabían, decimos marcianos. Pero caemos, hermanos, por ignorancia. Entonces, la Biblia nos habla entonces que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo, no está atado a estos problemas físicos. Le decía, nosotros no podemos cruzar hacia allá. Pero la Biblia dice que en algún momento nuestros cuerpos serán transformados. Sí, tendremos este mismo cuerpo. Pero seremos transformados y llevados al cielo. Ahorita para pasar allá necesitamos unos cohetes enormes, bien propulsados, unos trajes ¿cómo se llama?, de astronauta, para poder más o menos pasar, y aún así sienten la fricción y la presión al cruzar la atmósfera terrestre. Pero habrá un tiempo en que cruzaremos, porque Dios, a Él no le hace nada todo eso, porque Él es espíritu. Y un día Él nos va a transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles, en que nosotros podremos
pasar todo aquello. Si usted salta, cae. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de gravedad. Pero habrá un momento en que la fuerza de gravedad no nos va a hacer nada. Nosotros vamos a romper todas las leyes de la física en algún momento. Pero lo que voy es que Dios no está atado por estas cosas, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que Dios es un Dios que en la Biblia Él se antropomorfiza, se hace antropomorfo. Porque como es muy difícil comprender esta posición de que Dios es espíritu, Dios lo que hace es que toma las escrituras y las muestra como si Él tuviera un cuerpo físico. Por ejemplo, cuando cantábamos este canto, bajo la sombra de tus alas, yo me posaré. Ya no me acuerdo cómo dice. Pero no significa que Dios tenga alas. Dios no tiene alas. Pero Dios hace uso de esa ejemplificación, de esa analogía, para que nosotros entendamos que así cuando vemos a las gallinas cubriendo a sus animalitos, a los pajaritos, a sus crías, así es Dios con su pueblo. Siempre podemos hallar refugio en Él. Dios entonces dice, no, ya no cabes, vete por ahí. No, ven hijo, o ven hija. También Dios dice, con brazo fuerte y con mano fuerte y brazo extendido, Dios sacó a su pueblo, o Dios le dará la victoria a su pueblo. Dios no tiene un brazo, pero Dios usa esa ejemplificación para hacernos ver que Él es poderoso, ¿sí? Y que podemos confiar en ese poderoso. Dios dice, poderoso gigante es Jehová. No, Dios no es gigante, pero se está haciendo antropomorfo, de una figura antropomorfa para que nosotros podamos entenderlo. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, Dios está atribuyendo características humanas para comunicar una verdad sobre Él y para que nosotros podamos entender. Ese es el propósito. Pero nos queda claro que Dios es espíritu. Nos queda claro que Dios, Él es espíritu en su totalidad. Pero hoy vamos a ver lo que afirman los versículos en 1 Timoteo 1:17, por favor, Felipe. Nos quedamos en esto el domingo pasado. Decíamos que Dios es invisible. O sea, a Dios no se le puede ver. Yo he visto películas, ¿verdad?, del hombre invisible y que la Liga de la Justicia de los Hombres Extraordinarios, o la Liga de los Hombres Extraordinarios, donde hay un hombre invisible, y luego los cómics en los superhéroes, que el hombre invisible. Pero no existe, no hay un hombre invisible. No podemos romper nosotros las leyes de la física, ¿verdad?, las leyes de la termodinámica, no las podemos romper. No nos podemos hacer invisibles, eso solamente está en el imaginario del ser humano. Pero Dios sí es invisible y dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características o de los atributos de Dios, para que lo conozcamos, es que Él es invisible. A Dios no se le puede ver. Así que alguien llega y te dice, no, es que Dios es esto, y te muestra una imagen, dile, no, Dios es invisible. Dios es espíritu y por lo tanto es invisible y no lo podemos ver. Si usted ve en todo el Antiguo Testamento, Dios no permitió nunca que lo adoraran en imágenes. La primera vez que le hicieron una imagen fue un becerro de oro. Y Dios llegó con juicio para todo ese pueblo, tanto que empezaron a caer muertos, porque eso era desagradable ante los ojos. No hay cosa que le desagrade a Dios que nosotros degrademos quién es Él en una imagen. No hay cosa que desagrade más a Dios que la idolatría. A veces nosotros llevamos la idolatría, porque Jesús lo llevó a un nuevo nivel y dijo, si alguno no aborrece a su padre, a su madre o a sus hijos, si los ama más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. O sea que nosotros podemos convertir a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos en nuevos ídolos, en una forma de adoración primero antes que a Dios. Cuando dice la palabra aborrecer, no habla de que los odies, sino habla de que los pongas en un segundo término. Siempre en primer término va Dios. Entonces, lo que nos dice aquí que Dios es invisible. Ahora en 1 Timoteo 6:15
y 16, primero el 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan, ¿qué era el 16? Sí. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Fíjense cómo dice, al que habita en luz inaccesible. Y el 15, por favor, vuélvanme a poner. Aquí habla acerca de esa cualidad de Dios de ser soberano y que es digno de recibir todo lo que nosotros llamamos alabanza, pero una alabanza verdadera, una alabanza real o una adoración real. Dice, al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando habla de soberano, usted sabe que hay reinos y cuando un reino se establece, nadie más tiene más autoridad que el rey. Y cuando Dios ha dicho que Él es el rey del universo o el soberano, significa que todo lo que pasa en este universo es por autoridad de Dios. Él lo permite. Ahora sí, el 16, por favor. Entonces, ese soberano Dios, ese que nosotros a veces lo predicamos, pero no lo terminamos de conocer, Él tiene inmortalidad. Uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, ahorita hay series de televisión que buscan degradar a Dios, que buscan mostrar a un Dios débil, a un Dios muy humano, a un Dios que lo pueden matar. A Dios no se le puede matar. Segundo, Él habita en luz inaccesible. En algo, usted sabe que lo que más se conoce ahorita en el universo, que viaja más, que tiene la velocidad máxima, es la luz, que viaja aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Nosotros no podemos lograr avanzar ahorita en la tecnología, ya que los CPUs se miden por tiempos de reloj, por ciclos de reloj. No hemos logrado superar esa parte de cuanto la transmisión de la luz. Por eso estamos estancados. Pero es imposible, ahorita estamos hallando en un momento imposible de la tecnología. Pero hasta allá ni la luz, dice, habita en luz inaccesible. Es una luz a la cual no se puede acceder. Es algo, ¿qué significa todo esto? Porque suena, bueno, luz inaccesible. Significa que Dios es insondable. Cuando vienen los barcos aquí a entrar, los grandes barcos que vienen a entrar aquí y van a los muelles, antes de que lleguen a los muelles, mandan a unos marineros o a unos capitanes a tirar la sonda. Los barcos tienen una medida y dicen, ahorita trae, vamos a decir, 10 metros, desde la punta, ¿verdad? Hasta donde está, 10 metros. Donde tiene que llegar, tiene que tener más que esa profundidad. Entonces mandan a sondear, mandan a ver y lanzan una cuerda y dicen, tiene 20 metros aquí, y empiezan a hacer todo un diagrama, como un diagrama de dispersión, así con puntitos, donde ellos ven todo el río, todo el cauce de esa parte donde se va a estacionar, ¿no? Donde van a poner la embarcación. A Dios no podemos llegar nosotros como con una cuerda y querer sondear a Dios. Porque nosotros, imaginemos por un momento que tenemos una cuerda infinita y empezamos a aventarla a Dios y voy a conocer a Dios y la empezamos a aventar. Mire, es más fácil que se acabe la cuerda infinita a que nosotros lleguemos a conocer a Dios, a sondear a Dios. Esto significa esta parte, habita en luz inaccesible. Él es invisible y es muy difícil que nosotros lleguemos a conocer en su totalidad a Dios. Como dijo una persona, Dios es un misterio. Un misterio no se llega a conocer nunca realmente, pero un misterio que se va revelando poco a poco. Ahora, Dios también, aparte de esto, es inmaterial. Dios no tiene materia como nosotros. Dios no lo piense que es como todo lo que vemos, ¿verdad? Nosotros tenemos el precepto de la física que dice que todo está hecho de materia, pero Dios es inmaterial. Entonces, aquí yo hago una pregunta entonces. ¿Cómo podemos conocer a un Dios así? Un Dios que es invisible, un Dios que es espíritu, un Dios que es inmaterial. ¿Cómo lo puedes conocer?
¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer a alguien y establecer una relación? Porque al principio le decía que es muy importante que tú y yo establezcamos una relación con Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que sentirnos que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. En la medida que nosotros le busquemos, vamos a tener una relación con Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr esto? Si Él es inmaterial, Él es espíritu, Él es invisible, por lo tanto, nadie lo puede ver. Primero, tenemos que entender que no lo podemos conocer por nosotros mismos. Seríamos unos necios, unas personas necias, si nosotros exigiéramos conocer a Dios por nosotros mismos. Las veces que Dios le mostró en su gloria al pueblo, fue por ejemplo con Moisés. Y Moisés cuando bajaba con esa gloria tenía que escurrirse porque si no el pueblo podía morir. Porque no hay hombre que vea a Jehová, dice la palabra, y viva. Y esto habla de la soberanía, de lo quién es Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Primero porque Él se revela a sí mismo. Él nos va mostrando parte de sí. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 46. San Juan 6, 46. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Algún hombre, hago la pregunta, algún hombre ha visto al Padre? Si usted analiza ahí, dice el Señor Jesucristo, no hay uno que haya visto al Padre, ni uno. No hay un hombre atrás de nosotros, de nuestra era, y para adelante yo le aseguro que no va a haber un hombre que vea a Dios, que diga, vi a Dios. Pero luego dice, mire, sino aquel que vino de Dios, este visto al Padre. Hubo un hombre llamado Jesucristo, porque Él fue hombre. Y fue el primero, y ha sido el primero y el único, que puede decir que ha sido hombre y que vio al Padre. Ay, aquí empieza algo diferente, ¿verdad? Porque hasta ahorita la humanidad no había tenido la oportunidad de gozar de eso. Pero entonces llegó Jesucristo y rompió el paradigma, porque Jesucristo es Dios. Y Él venía con el Padre, y aquí lo está Él diciendo totalmente y sin tapujos, ¿verdad? Sin ocultarlo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Estaba hablando de sí mismo, no estaba hablando de otro, estaba hablando de sí mismo. Entonces, ¿quién ha visto al Padre? ¿O qué hombre ha visto al Padre? Nos lo responde aquí nuestro Señor Jesucristo. Él ha visto al Padre. ¿Qué nos lleva a esto? Si nadie nunca ha visto a Dios el Padre, excepto el Hijo, ¿verdad? Solamente el Hijo ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo el Padre se ha dado a conocer a los hombres? ¿Cómo es que se ha dado a conocer el Padre a los hombres? Si Él es espíritu, si Él es invisible, si Él habita en luz inaccesible. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo lo ha dado a conocer? Entonces, ¿cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos esas cosas? Vamos a 1 de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, vuelvo a repetir la palabra, pero el unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, Juan 1:18, perdón, dije primera, ¿verdad? No, es Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si alguna cosa tenemos que decir de que no podemos conocer al Padre, con este versículo se acaba. La manera en que tú y yo podemos conocer al Padre es a través de Jesucristo. Porque Él sí se hizo hombre y Él mostraba al Padre. Y aquí el capítulo 1 en el versículo 18 nos está totalmente diciéndolo.
A Dios nadie le vio jamás, pero yo, o sea, o Jesucristo, el Hijo de Dios, Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a dar a conocer al Padre, lo que quiere decir, bueno, aquí hay una palabra griega que dice exegomai. Esta palabra griega lo que significa es interpretar, explicar o exponer. Puede usarse cualquiera de estas palabras en español. Pero exegomai lo que quiere decir es que el Hijo es el que ha venido a interpretar a Dios, aquello que nosotros humanamente no podríamos. El Hijo lo ha venido a hacer. Él ha tenido ese trabajo difícil para nosotros. Porque si nosotros vemos en la Biblia empieza a llamar al cristiano y le dice, ya no seas tú, sino sé conformado conforme al Hijo. Y esto es como una forma de matar nuestro yo, lo que somos nosotros. Si ahora tú y yo éramos aquella persona, ponle el adjetivo que tú quieras que seas, que fueras antes, pues hoy ya tienes que estar siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y como este Hijo de Dios ya trae o interpreta al Padre, nosotros vamos a ser conformados también conforme al Padre y lo vamos a ir conociendo. El problema, hermanos, el problema está en que nosotros no dejamos o no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo es esto? El mayor problema que enfrenta el cristiano, o tres cosas enfrenta mucho el cristiano para su crecimiento. El mundo, Satanás y nosotros, o sea, tú y yo. Esas son las mayores luchas que tiene el cristiano. El mundo porque nos llama mucho la atención el mundo. Nos gustan las cosas del mundo, nos llama la atención y queremos ser más como ellos. Y si nosotros vamos a la Biblia siempre está luchando, no hagáis amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se conforma enemigo de Dios. Y muchas cosas que vemos. El mundo nos habla, nos llena la carne, y la carne es enemistad contra el espíritu. Entonces esa es una lucha. La otra, Satanás. Satanás es nuestro enemigo acérrimo. Satanás ahí está, no tiene poder sobre ti, pero es un ser, ¿verdad? Que es como el cuchillito de palo, que nada más está buscando la ocasión para hacerte caer, para devorar. Y si tú andas en el mundo, pues le das más prioridad, le das más facilidad de que te pueda hacer caer. Y lo otro, nosotros, la Biblia lo llama concupiscencia, deseos desordenados. Todo ser humano lo tiene, el cristiano también. Hermano, yo tengo deseos desordenados, todos tenemos deseos desordenados. O sea, en todos nosotros, si dejamos crecer la envidia, porque también el cristiano experimenta la envidia, experimenta el enojo, la ira, tantas cosas, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos llevar por esas cosas, nosotros nos vamos a convertir en esos deseos en deseos desordenados. Y entonces terminamos cometiendo atropellos, ¿verdad? Contra nuestra esposa, contra nuestro vecino, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tuvimos el control. Cuando nosotros descuidamos esas tres personas o tres áreas, ¿no? El mundo, Satanás y a nosotros, difícilmente el Hijo de Dios va a ser conformado en nuestras vidas, ¿sí? Una traducción muy útil de este versículo quedaría así. Nadie ha visto jamás a Dios. El único que es el mismo Dios, hablando del Señor Jesucristo, quien está en estrechísima comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Aquello que antes era un misterio, Señor Jesucristo lo ha dado a conocer. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús es el único calificado para mostrarnos a Dios el Padre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió a Jesucristo? Bueno, entendemos primeramente que Jesucristo, dice la Biblia, lo llama el Cordero sin mancha, sin pecado. Pero Colosenses 1:15, Felipe, por favor. Hay algo más profundo en esto. Colosenses 1:15.
Dice, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué el Señor Jesucristo es el único calificado? Porque Él es la imagen de ese Dios que es invisible. No hay otro. Cuando tú vas al espejo, aunque sean gemelos, se parecen mucho los gemelos, ¿verdad? Más si vienen en la misma bolsa. Pero cuando se miran al espejo, te estás viendo a ti mismo, a nadie más. Si alguien más se asoma, no va a ver, si yo me asomo, no voy a ver a Pedro, ¿verdad? No voy a ver a mi hermano ahí o a mi hermano, me voy a ver yo, porque el espejo me refleja. Si usted va al espejo, no me va a ver a mí, ¿verdad? Se va a ver usted. Y por mucho que ame a su esposa y tenga muchos años con ella, por esa relación que tengan, cuando vaya al espejo, ¿a quién se va a ver? A usted. Nadie más que usted se podría, que fuera usted, digamos que se lo clonaran con todas las estas que es usted, con todas las características intrínsecas, tanto con lo que es como persona, como lo que es en su ADN, lo que es en su alma y en su espíritu. Tal vez entonces podríamos decir que otra persona podría ser de la misma sustancia que usted, pero eso es imposible, no existe en el mundo, ni con toda nuestra tecnología. Pero Jesucristo, la Biblia aquí en Colosenses 1:15, nos está asegurando que Él es la imagen, alguien que está reflejándose. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos a Dios. Él es la imagen viva de ese Dios que no podemos ver. Ese Dios invisible se está reflejando en Jesucristo. Lo estamos viendo en Él. Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, vamos a detenernos ahí nada más, la imagen misma de su sustancia, allá decía la imagen, ¿verdad?, del Dios invisible, pero aquí habla de otra forma, dice la sustancia, porque a veces yo usé el ejemplo del espejo y ahorita con la inteligencia artificial hemos visto videos, ¿verdad? Como que están hablando una persona y no es ella. O aquel que pusieron su voz para como que estaba cantando y no era él, ¿verdad? Y demandó a quien lo hizo porque no era yo y ya están ganando con mi voz y con mi imagen. O sea que se está volviendo peligrosa la tecnología, pueden suplantar. Pero aún así hay personas muy detallistas que dicen, no, esto es generado por inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros podemos engañar al espejo, pero cuando la Biblia habla aquí de la sustancia, está hablando de algo más allá de un simple reflejo. Sí es una imagen, pero habla de que está completo. Lo mismo que tiene Dios el Padre, es lo mismo que tiene el Hijo. Lo mismo que comparte el Padre, lo mismo tiene el Hijo. Yo sé que hay muchos papás aquí, tienen hijos o tienen hijas, y usted ha dejado ahí su herencia genética en ellos, y tal vez su hija salió con su nariz, tal vez salió con un lunar que tiene la mamá, tal vez salió no sé, color de piel, cabello, los hijos que sus papás son pelones ahorita, pues a los 30 años se les empieza también a caer, ¿verdad? Esas herencias que no nada más son físicas, sino que también pueden ser la forma de caminar. Yo he visto hijos que caminan idéntico a su padre. O la forma de hablar, ¿verdad? Hay hijas o hijos que hablan como el papá o la mamá, porque pasan esa herencia genética. Pasan algo de su sustancia, algo que no es tan tangible, no es tan fácil de sacar de ellos, pero lo pasan, lo transmiten. Pero no es todo. Porque el niño dice, uy, es idéntico al padre. Pero no, porque cuando sonríe como la mamá. Y tiene un dedo chiquito del pie, igualito a la mamá, ¿verdad? Así, por ejemplo. O que tiene la ceja del papá y comparte o a veces hasta del abuelo paterno, se parece mucho al tío. Son herencias que se van pasando, pero no son completas.
Pero aquí con el Señor Jesucristo, en esa sustancia que es Dios, todo vamos a llamarlo ADN, ¿verdad? Dios no tiene ADN. Pero todo lo que conforma a Dios es igualito, igualito en Jesucristo. No es de que Jesucristo, tal vez comparte algunos atributos con Dios. No, Él es Dios totalmente. Entonces, la verdad de que Jesucristo revela al Padre a nuestras vidas es una verdad total, la revela totalmente. No hay una parte de que como que hay un poquito, hay nada más tantito, no, como que esto sí. Hay muchas personas que dicen esto. Jesucristo sí es el Hijo de Dios, pero es muy diferente a Dios. ¿Por qué? Le digo yo la pregunta, ¿por qué es diferente a Dios? Porque Dios el Padre en el Antiguo Testamento es un Dios airado y Jesucristo en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Así como está eso. Sí, porque Él perdonaba a todos, a todos. Porque nosotros vemos a Jesús yendo a las bodas, yendo a las fiestas, con publicanos, con pecadores, y Él mismo dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, es que Jesús es diferente a Dios. Y hay personas que dicen, sí tiene razón. Pero entonces nos damos cuenta que caemos en un error gravísimo, porque es grave degradar a Jesucristo. Lo que no sabemos es que Jesucristo, cuando Él venga, en su segunda venida, Él vendrá como ahora sí, como rey que viene a juzgar. Dice la Biblia, con la espada que sale de su boca, haciendo una analogía de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. Con esa va a juzgar a las naciones y dice, y viene a hollar. Y cuando Él venga, vendrá con su pueblo a luchar. Habla de juicio. Cuando ellos lleguen a esa parte y vean que Jesucristo, ellos, ¿qué van a decir? Van a decir, no, Jesucristo también es malo. Pero es por la falta de conocer a Dios. Entonces, Hebreos 1:3 nos lleva más allá de una simple imagen. Sí, es una imagen, pero es de su sustancia. Es como lo que nosotros llamamos clonar a alguien. Pero Jesús no fue clonado, sino que tiene la misma conformación de quién es Dios. Y cuando Él estaba en la tierra, Él seguía siendo Dios. ¿Sí? Ningún ser inferior, no hay un ser en la tierra que pudiera decir, Él tiene la sustancia de Dios. Hay enseñanzas falsas, doctrinas falsas que enseñan esto. Y uno de ellos son los testigos de Jehová. Toman al arcángel Gabriel y lo ponen con la misma sustancia de Dios. No hay ningún ser creado que nosotros podamos decir que tiene esta representación de la viva imagen de Dios, su sustancia. Solamente nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, ya vamos a acabar. Versículo 8, Felipe, por favor. Tenemos aquí a un hombre que a veces somos como él, Felipe. Felipe hizo una pregunta, le dijo a Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. A veces el cristiano no se entrega a Dios, no establece una relación con Dios, porque quiere él ver al Padre, quiere constatar al Padre. Pero Jesús, mire la respuesta de Jesús en el versículo 9, le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Por qué Jesús le estaba respondiendo así a Felipe? Si le estaba preguntando del Padre, ¿por qué le está diciendo no me has conocido? Porque ya Jesucristo ahí estaba diciendo, yo también soy el Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay que reconocer una cosa aquí. El Señor Jesucristo no hubiese tomado esa posición de ser igual al Padre si realmente no lo fuera. Sería una blasfemia que Jesucristo hubiera hecho esto. Pero, hermanos, vamos a resumir esta parte. El Señor Jesucristo, cuando nosotros decimos que no podemos establecer una relación con el Padre, porque no lo logramos conocer, nosotros estamos haciendo a un lado a Jesucristo en nuestras vidas.
Tú y yo tenemos a Jesucristo. Él dijo, yo estaré con vosotros. Y Él está en nosotros. No solamente tenemos a Jesucristo, sino también al Espíritu Santo. La forma en que nosotros tenemos para conocer más del Padre es a través de Jesucristo. La Biblia nos llama a que nosotros seamos conformados más como Él. Y aquí es donde nos queda a nosotros tener que venir a la Biblia y averiguar cómo era Jesucristo. Jesucristo, pues dice la Biblia, que como cordero inmolado fue llevado al matadero, pero como un cordero que no abrió su boca. A veces nos toca ser como Jesucristo, guardar silencio, ser mansos. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay tantas cosas que proseguiremos después en otras ocasiones, ¿verdad? Pero nos queda claro esto. Dios no es material o corporal, o sea, Él no posee un cuerpo físico. Dios no tiene esto, no está confinado ni a las leyes físicas o restricciones físicas de que nosotros sí. Dios no es visible, por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por nosotros los hombres. Sabemos que hay muchas religiones que lo hacen, hay religiones que se llaman cristianas evangélicas y utilizan otras formas de idolatría. Sí, tengamos cuidado de identificar, a Dios le desagrada esto. Ahora, también entendamos que Dios utiliza referencias antropomórficas, utiliza una forma humana para dar a conocer una verdad acerca de sí mismo para que nosotros la comprendamos. Si Él dice mi brazo, si Él dice mi mano, si Él dice no sé, mis alas o cosas así, tenemos que entender que Dios no tiene brazo, Dios no tiene mano, Dios no tiene alas, sino que simplemente está usando una analogía para transmitir una verdad acerca de Él. Dios es invisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Entonces, la persona y existencia de Dios significa que Él es invisible. No lo podemos sondear. No podemos decir, ya llegué y conocí a Dios. Hubo un hombre que dijo eso, era Job. Y él dijo después cuando Dios se le mostró, por una parte nada más. Y Job entendió y dijo, yo creía que conocía a Dios, pero nada más el borde, o sea, al principio del borde de conocía de Dios. De ahí hasta allá ignoro de Dios, porque Dios le empezó a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las Pléyades? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice la osa mayor, la osa menor? Y le empezó a decir Dios, cuando puse al Leviatán en el mar. No, no, Señor. Dios es insondable. No queramos caer en el error de decir, ya conozco a Dios. A Dios nunca la vamos a terminar de conocer. Y por último, Dios es inmaterial. O sea, Él no tiene materia. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo materia, o sea, se hizo carne, dice la Biblia, y Él lo vino a revelar. Él mostró porque era el único cualificado y calificado para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque como leímos ahorita, Él es la misma sustancia, ahí en Hebreos 1:3, Él es la misma sustancia de Dios. No hay otro más en todo el universo que pudiera mostrar a Dios. Vamos a pararnos ya aquí y vamos a ponernos de pie para orar y pedirle a Dios que no queremos tanta palabra, ¿verdad? Sino que queremos vivir en la experiencia. De esto nos queda, hermanos, que podamos seguir conociendo a Dios, de poder presentarnos delante del verdadero Dios y en toda nuestra vida nosotros podamos honrar a quien es verdaderamente Dios. Vamos a orar y ahorita van a pasar los niños. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por permitirnos tener este tiempo, Señor. Estamos teniendo estas clases para conocer más de ti, Señor. Estamos, Señor, queriendo no terminar de conocerte en totalidad porque sería imposible, pero sí conocer, Señor, tus atributos para poder honrarte como tú te mereces, Señor, para poder glorificarte como tú te mereces, Señor. Hoy, Padre, que el mundo está levantándose con ideas, Señor, en sus mentes, con ideas, Padre, sobre quién eres tú. Quieren transformar, Padre, la forma de adoración para agradarse a ellos mismos. Y a veces nosotros también queremos llevarlo, Señor, a nuestra manera de vivir.
Pero entendemos, Señor, que no se trata, Padre, de que nosotros hagamos nuestra voluntad, Señor, sino que hagamos la tuya, que vayamos a tu palabra, que escudriñemos para conocerte más, Señor, y poder venir, Señor, con enseñanzas claras, Padre, para poder honrarte en conjunto, porque así como somos personas, Señor, únicas, pero como iglesia somos uno solo, una unidad. Y no podemos, Padre, andar ofrendando o haciendo cosas que uno vaya para un lado y otro para el otro. Queremos, Señor, estar unidos en adoración al único y verdadero Dios. Transmite tu palabra al corazón de tu pueblo, Señor, que seamos como esos animales rumiantes, quienes se llevan los alimentos, Señor, aquí y están después descansando y lo están, Señor, ahora sí, alimentándose totalmente de ellos. Así nosotros, cuando lleguemos a casa, en el momento de la paz y la tranquilidad, podamos meditar y pensar en esta palabra, Señor, entre sacar lo bueno, desecharla, Señor, aquello que no nos conviene y poder, Señor, obtener aquello que sí, Padre. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti y que tú proveas, Señor, aquella persona que nos pueda corregir lo deficiente. Así como enviaste, Señor, a aquel hombre, Felipe, Padre, a que se fuera con aquel hombre que estaba leyendo, Señor, las Escrituras para que le enseñara. Así seamos nosotros provistos, Señor, o seamos nosotros maestros para otros, Padre. Gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.